Muy buenos días, queridos estudiantes, dándole pues la bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva semana de clases virtuales, felicitando a cada uno de ustedes por su perseverancia, por su puntualidad, por estar día a día presentes en las clases virtuales. Estamos iniciando el día de hoy el segundo bimestre. Por favor, en los cuadernos ya deben colocar la carátula del segundo bimestre y agradeciendo también a Dios esta nueva oportunidad que nos da de comunicarnos. Vamos a iniciar nuestras labores solicitando, por favor, que todos los micrófonos deben estar cerrados y debemos participar cuando la profesora te solicita. ¿Ya? Muy bien. Iniciamos entonces nuestras labores. Cada sesión tiene un propósito. Y el propósito del día de hoy en nuestra sesión de clases es la siguiente: que al término de la sesión los estudiantes estarán en la capacidad de explicar la aplicación del movimiento rectilíneo uniforme en las actividades cotidianas. El día de hoy, jóvenes, vamos a conocer un capítulo más de lo que es el estudio de la física. Como sabemos, física es una rama de las ciencias naturales que nos va a ayudar a entender, a comprender mejor todos los acontecimientos físicos que ocurren en nuestro alrededor. Y el día de hoy vamos a hablar entonces del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Movimiento rectilíneo uniforme. Tema 8. ¿Ya? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Me dice que este movimiento va a ser aquel que va a tener una trayectoria recta. Una trayectoria recta. ¿Qué quiere decir? Que su camino es una línea recta. Por eso se llama rectilíneo. ¿Ya? Es un movimiento de un cuerpo, de un móvil, porque el cuerpo que se mueve es el móvil. El móvil va a deslizarse llevando un camino recto. Su camino, su trayectoria es una línea recta. ¿Ya? Por eso se llama rectilíneo, porque es un camino recto. Uniforme. ¿Por qué le vamos a decir uniforme? Cuando el coordinador Miguel a ustedes les dice, cuando llegaban al colegio, les decía, tienen que venir uniformados. No pueden venir con otros polos que no son del colegio. Cuando me habla de uniforme, ¿qué me quiere decir? Que deben ser iguales. Todo debe ser igual. Pero ¿qué es lo que se va a mantener igual en este movimiento? Dice, por ejemplo, yo tengo acá este móvil que se va a deslizar, se está moviendo en una carretera recta. Va a recorrer del punto A al punto B, está recorriendo 60 metros. ¿Y en qué tiempo lo está haciendo? En 5 minutos. Ahora, del punto B al punto C, también va a recorrer 60 metros. ¿Y en qué tiempo lo va a hacer? En 5 segundos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Del punto C al punto D lo hace en 60 minutos. ¿Y qué tiempo va a demorar? Va a demorar 5 segundos. Este movimiento rectilíneo uniforme se va a caracterizar porque el móvil va a recorrer distancias iguales, ¿ya? Acá, por ejemplo, 60 es la distancia. Distancias iguales en tiempos iguales. 60 metros en 5 minutos, 5 segundos. 60 metros en 5 segundos. 60 metros en 5 segundos. ¿Qué quiere decir?
que este móvil va a tener la velocidad constante. Va a tener la misma velocidad. La velocidad acá va a ser igual a la otra velocidad, va a ser igual, esta velocidad va a ser igual, esta velocidad va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Que las velocidades van a ser constantes. Velocidad es la misma velocidad. ¿Ya? La velocidad debe ser constante. Por eso dice uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque las velocidades van a ser iguales. ¿Ya? Velocidades iguales. Volvemos a repetir. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento porque el móvil se va a desplazar de un punto a otro. Rectilíneo porque ese móvil se va a desplazar por un camino recto. Uniforme, ¿por qué? Porque las velocidades con las que se va a deslizar van a ser iguales o constantes. ¿Ya? A eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, si acá es 5, acá va a ser 5, acá va a ser 5 y acá va a ser 5. Va a ser constante. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme se va a caracterizar porque la velocidad es constante, ¿ya? O sea, la velocidad es la misma. La trayectoria es una línea recta y en tiempos iguales, como hemos dicho acá, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, va a recorrer espacios iguales o distancias iguales, 60 metros, 60 metros, 60 metros. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Volvemos a repetir. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento cuando el móvil se va a desplazar por una línea recta, por eso viene rectilíneo, viene de la palabra recta, su camino es una línea recta. ¿Ya? Su trayectoria es una línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme porque el camino va a ser una línea recta, se va a recorrer espacios iguales o distancias iguales en tiempos iguales y para que eso ocurra, las velocidades van a ser constantes o las velocidades van a ser iguales. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante, trayectoria en una línea recta, en tiempos iguales recorre distancias iguales. Muy bien. Ahora, para poder desarrollar los problemitas, los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a utilizar las fórmulas. Y esas fórmulas vamos a sacar de este triángulo. Siempre vamos a usar ese triangulito. ¿Ya? Ese triangulito que nos va a ayudar a despejar nuestras fórmulas. En ese triangulito, siempre en la parte de arriba se va a colocar la distancia, a un costado, abajo, velocidad y tiempo. ¿Ya? Colocamos ahí. Ahora, si yo quiero averiguar las ecuaciones, vamos a trabajar con tapando. Por ejemplo, yo tapo tiempo. Ya, tapo tiempo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar distancia entre velocidad. Esta rayita de acá me va a indicar división. Distancia entre división. Distancia entre velocidad. Por lo tanto, tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y así, si yo quiero hallar velocidad, voy a tapar velocidad y voy a despejar de ahí. Si quiero hallar distancia, tapo distancia y vamos a despejar. ¿Ya? Entonces, este triangulito nos va a ayudar a despejar las fórmulas para poder trabajar en movimiento rectilíneo uniforme. Trabajamos con la siguiente ecuación, entonces, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso es lo que siempre vamos a saber. Si yo tapo distancia, ¿a qué es igual? Velocidad por tiempo. Donde las unidades, vamos a recordar las unidades del sistema, es la velocidad, siempre se va a expresar en metros por segundo. La distancia se va a expresar siempre en metros
y el tiempo se va a expresar siempre en segundos, ¿ya? La velocidad se expresa en metros por segundo, la distancia se expresa en metros y el tiempo se expresa en segundos. Esta es la manera como vamos a trabajar las fórmulas. Seguimos. Como les iba diciendo, vamos a trabajar siempre con el triangulito. A eso se llama mnemotecnia. ¿Ya? En este triangulito siempre, acuérdense y memorícenlo por favor, en la parte de arriba se va a colocar la distancia, al lado izquierdo velocidad y al lado derecho tiempo. Ya está. De este triangulito vamos a despejar las fórmulas. En el caso anterior habíamos dicho, si yo tapo tiempo, ¿qué me queda? Si yo tapo tiempo, acá, lo tapo tiempo, ¿qué me queda? Distancia entre velocidad. Entonces digo el tiempo es igual a la distancia, lo que me queda. Distancia entre velocidad. Esa es la fórmula para tiempo. Si yo quiero hallar tiempo, voy a aplicar esta fórmula. Ahora, para hallar velocidad, quiero saber a qué es igual velocidad. La velocidad, tapo velocidad. ¿Y qué me queda? Distancia entre tiempo. Entonces digo, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Ya? Ahora, quiero hallar la distancia. Tapo distancia. ¿Qué me queda? Velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, acá tenemos nuestras tres fórmulas que vamos a despejar. Para hallar velocidad, si quiero hallar el tiempo, y para hallar la distancia. ¿Ya? Tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora también debemos saber equivalencias, porque en algunos casos nos va a pedir expresa en metros, expresa en minutos o expresa en segundos. Entonces tenemos que saber, siempre tenemos que recordar un kilo, la palabrita kilo, la palabra kilo significa 1000. Un kilómetro va a ser igual a 1000 metros. Un kilómetro igual a 1000 metros. La palabrita kilo significa 1000 metros. ¿Ya? El kilómetro es igual a 1000 metros. Una hora va a ser igual a 60 minutos, un minuto a 60 segundos y una hora a 3600 segundos. Muy bien, esto siempre hay que tenerlo presente. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos transformar, hemos dicho que la velocidad se va a expresar en metros por segundo. ¿Y qué pasa si a mí me dice, me dan en kilómetro por hora? Y quiero transformar a metro por segundo. 1 kilómetro por hora, para pasarlo a metro por segundo, tengo que multiplicar por 5 sobre 18. ¿Ya? Y si tengo metro por segundo y quiero pasarlo a kilómetro, lo voy a multiplicar por el revés. 18 entre 5. ¿Ya? Siempre hay que recordar que la velocidad del sonido, en los problemas de repente nos va a decir, la velocidad del sonido ya no te va a dar, porque eso es cultura general. Nosotros tenemos que saber, el sonido es una velocidad constante, que nunca va a cambiar. No cambia, es la misma, se mantiene. ¿Y cuánto es? 340 metros por segundo. ¿Ya? Y la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz, ¿cuál va a ser? Es también una velocidad constante. 300.000. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en cada segundo va a recorrer 300.000 kilómetros. En cambio, el sonido va a decir que en cada segundo recorre 340 metros. ¿Quién es más veloz? ¿El sonido o la luz? La luz. Estas velocidades lo tenemos que conocer, niños. Ya ustedes están en secundaria. Ustedes ya deben conocer algunos datos y no debemos olvidarnos. Y uno de esos datos es la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. Muy bien. Entonces decíamos que siempre la velocidad se va a expresar bien en metros por segundo o en kilómetros por hora. Por ejemplo, me dice, transformar 72 kilómetros, 72
kilómetros por hora a metros por segundo. Me da 72 kilómetros por hora y me pide pasarlo a metros por segundo. ¿Qué voy a hacer? Estoy en este caso, ¿no? Estoy acá. Me dice, si te dan kilómetros por hora y quieres pasar a metros por segundo, debes multiplicar 5 sobre 18. ¿Qué quiere decir? Cojo el número 72. Ya está, nada más. Y lo voy a multiplicar por 5 sobre 18. Ya está. Y voy a pasarlo a metro por segundo. O sea, multiplicando por 5 sobre 18 ya paso a metro por segundo. Entonces digo, 18ava, 1. 18ava, 72. Entre 18 a 4. ¿Ya? Ahora me queda 4 por 5. Entonces acá digo 4 por 5, 20. 20. ¿Pero en qué? Ya lo pasé a metro por segundo. Basta que yo me multiplico por 5 sobre 18, ya estoy pasándolo a metros por segundo. Entonces yo puedo decir que 72 kilómetros por hora va a ser igual a 20, ¿a 20 qué? Metros por segundo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, multiplico 5 entre 18 y luego transformo. Si me dan en metro por segundo y quiero pasarlo a kilómetro por hora, lo multiplico por 18 entre 5, al revés, nada más. ¿Ya, niños? ¿Ya, jóvenes? Entonces, no se olviden de este triangulito que partiendo de ahí vamos a trabajar los ejercicios. Seguimos. Muy bien. Conversiones, como les decía hace un momento, miren, para convertir tendríamos que multiplicar, ¿no? Ya lo hemos hecho, 72 kilómetros por hora, para pasarlo a metros por segundo, multiplico 72 por 5 sobre 18. 18ava, 1. 18ava, 4. 4 por 5, 20. Entonces estaría igual a 20 metros por segundo. No hay que olvidarnos, acá nos está diciendo Einstein que no debemos olvidarnos que la velocidad se debe expresar en metros por segundo. La distancia en metros y el tiempo en segundos. ¿Ya? Entonces, niños o jóvenes, esto es el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, como hemos dicho, se va a caracterizar porque su camino es una línea recta y porque la velocidad se mantiene constante. Velocidades constantes. Para poder despejar sus fórmulas, vamos a trabajar con estos cuadritos. ¿Sí? Vamos a despejar de ahí nuestras fórmulas. Muy bien. Para hacer las conversiones se multiplica por 5 sobre 18 si quiero convertirlo a metro por segundo. Y no olvidar las unidades. Muy bien. Ahora pasamos a los ejercicios. Activamos todos nuestros micrófonos, por favor. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien. Determina el recorrido del móvil desde A hasta C. ¿Qué es el recorrido? El recorrido, niños o jóvenes, va a ser la medida del camino que ha hecho el móvil. ¿Ya? El recorrido va a ser la medida del camino, la medida de la trayectoria. Entonces, si esta pelota empezó en A y llegó hasta B, pero antes de llegar llegó hasta C, pero antes de llegar a C pasó por B. ¿Cuánto midió desde A a B? Midió 4. Y de B a C, ¿cuánto midió? 3. Entonces, la medida de todo su recorrido es la suma de estos dos. Diremos entonces, el recorrido es la medida de la trayectoria, desde A hasta C. A tiene 4, C tiene 3. 4 más 3 metros, 7 metros. No hay que olvidarnos expresar sus unidades, ¿ya? Siempre lo que es distancias, el recorrido, es la medida de la trayectoria, por lo tanto, es ciertas distancias, tenemos que expresarlo en metros. Muy bien,
2. Determina el recorrido. Hemos dicho que el recorrido, ¿qué cosa es? Es la medida del camino. ¿Sí? 11. A ver, al chat. Al chat. No me vean, al chat. 11. Muy bien, vamos a ver. Me dice, de A a B 11. es 5. ¿Sí? 11, Miss. Más de B a C, 6. 6 más 5, ¿qué es? 11. 11M. Muy bien. Pero M, ¿qué cosa es? Por favor, borren lo que han hecho. Borren lo que han hecho. ¿Quién ha escrito? Yo no, Miss. Ya. Muy bien. Muy bien, entonces 11. ¿Pero 11 qué? No me digan M, 11 metros. ¿Ya? 11 metros. Y las respuestas tienen que estar en unidades. Si ustedes me han dicho 11, muy bien. Diego Tumpay, muy bien. Johan, muy bien. O Joanita, muy bien. Ángela, te faltó la unidad. Antonio, muy bien. Muy bien, Ángela, ya está completo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Muy bien. Dayana o Daira, muy bien. Cris, excelente. Daira Bejarano, bienvenida Daira. Excelente, muy buenas. Antonio, excelente. Marjorie, ¿qué pasó, hijita? 5 más 6, ¿cuánto es, Marjorie? Estamos dando cuenta que a veces no es la física, sino es las matemáticas la que nos va a fallar. Muy bien, José. Muy bien, voy poniendo esas notas entonces. Vamos a la número 3. Determina el módulo del desplazamiento. Niños, cuando me habla de módulo de desplazamiento, es del punto de inicio al punto final. La distancia que hay del punto de inicio al punto final. ¿Cuánto valió esto? Solamente eso. 4 metros. ¿Ya? Cuando me hablas de desplazamiento, solamente es del punto de inicio al punto final. Entonces, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto une? 4, ¿no? 4 metros. Entonces, en este caso es 4 metros. ¿4 qué? 4 metros. 4 metros. ¿Ya? No se olviden. Ahora, vamos. Uy. Vamos al otro. 4. Me dice, determina si el móvil realiza un movimiento rectilíneo uniforme, determina la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es la velocidad. Entonces, ¿cómo hallamos la velocidad en este caso? Distancia sobre ¿Es igual tiempo. velocidad? Distancia sobre tiempo. Vamos a recordar nuestros triangulitos, ¿no es cierto? No hay que olvidarnos esto. Distancia, velocidad y tiempo. Muy bien. Me pide hallar la velocidad, entonces yo voy a tapar velocidad. Y digo, ¿a qué es igual? ¿Qué queda? Distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ya está. Pregunto, ¿cuál es la distancia? 6 Distancia o 30 metros. 30 metros. La distancia se expresa en metros. Muy bien. Entonces yo digo, velocidad va a ser igual a 30 entre tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 6. Entre 6. 30 entre 6, ¿a qué es igual la velocidad? 30 entre 6 a 5. ¿Pero 5 qué? Metros. 5 metros. ¿Metros? ¿En qué se expresa la velocidad? Metros por segundo. Ah, muy bien. Metros por segundo. ¿Quién me está contestando? ¿Nicolás? ¿Quién me contestó? Yo. ¿Pero quién es yo, pues? Diego. Ah, ya, Diego.
Me tiene que dar tu nombre, pijito. En el aula sí me dice yo, pero ahorita no te puedo ver, pues por eso te pregunto. Yo, Miss, Diego contestó así. ¿Ya? Muy bien, Dieguito. Va teniendo su punto. Entonces, no hay que olvidarnos de que la velocidad se expresa en metro por segundo. Si ustedes en el chat me han puesto 5, Con la- 5, muy bien, Ángela Castillo, muy bien, muy bien. Joana, ¿qué me contestó Joana? No veo su respuesta de Joana. Antonio, ¿qué pasó? Joana Palían, ¿cuál es su respuesta? Muy bien, 5. Ahí me han puesto 5, 5, 5, 5, pero Nicolás, ¿5 qué? ¿Ah? Hasta que al final sí me pusiste las unidades. Ya está. Vamos al otro. Miren niños, miren jóvenes, a veces los exámenes de admisión no son tan difíciles, solamente que hay que recordar lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, esta es una pregunta que ha venido en un examen, una pregunta del examen de la San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Sabiendo lo que es recorrido y módulo del desplazamiento, podemos dar esa respuesta. Sabemos que el recorrido, ¿qué era? Hemos dicho, el recorrido es la suma de todo el camino que ha hecho, ¿no es cierto? Y el desplazamiento es solamente la unión del punto de inicio al punto final. Y acá te está pidiendo, determina el recorrido y el desplazamiento. A ver, ¿a qué es igual el recorrido? Recorrido es la suma. ¿Cuánto sería de A a B? 3. Más. ¿Cuánto es de B a C? 6. Más. ¿Cuánto es de C a D? 3. ¿Cuánto es? 3. ¿No es cierto? Porque es lo mismo, es un rectángulo. Por lo Sí, tanto, mis. el recorrido es igual a 3. 3, el recorrido. 12. 6, No, 9, 10, 11, 12 12. ¿12 qué? metros. 12 metros 12 en metros. 12 metros. Y el desplazamiento, ¿qué es? Es la unión del punto de inicio No. al punto final. Es esa línea que va a unir. ¿Cuánto mide? 6. Si es rectángulo, en todos lados son iguales. Por lo tanto, es igual a Sí. 6 6 metros. Entonces, ya ven, mire, esta es una pregunta del examen de la San Marcos. Y ustedes sabiendo recorrido y sabiendo desplazamiento, lo pueden dar. ¿Ya ven? Muy bien. Pregunta 6, al chat. Ahora ustedes, al chat. Pregunta 6, me ponen el número de la pregunta y su respuesta. El recorrido y el módulo. Cuento hasta 5. A la 1, a las 2, 3, 4, 4 y medio, 5. 12. A ver, hasta Ángela Castillo. Ya, Antonio, el último. Ya está, vamos a contestar. A ver, determinar el recorrido. ¿El recorrido qué es? Es la suma de todo. ¿Cuánto mide acá? 4 más 3. ¿Cuánto sería el recorrido? 7. ¿No es cierto? 7 metros. 7 metros. Muy bien. ¿Y el desplazamiento cuánto sería? 5. Del punto de inicio al punto final. ¿5 qué? 5 metros. 5 metros. No se olviden de las unidades. No se olviden de las unidades. Muy bien. Empezamos. La número 6. A ver. 7 y 5. Muy bien. Muy bien, Cris. Muy bien, Joana. Antonio. ¿Qué pasó, Antonio? Muy bien, Daira. Muy bien. Ahora sí, Antonio. Muy bien. Diego Tumpay. Muy bien. ¿Y los demás niños? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está participando Marjorie? ¿No está participando Marjorie? Miguel estoy participando. Acá no he visto Marjorie, tu nombre. Miss. Mira el chat. En otras clases mayor escucha música, se duerme Sí, también, ¿no? se duerme, come. Su mamá le pide que le traiga golosinas. No veo tu nombre, Marjorie. Y estoy diciendo que debemos participar. A ver, este ya es un momento en la que ya nosotros nos limitamos porque no podemos observar.
No podemos observarlos a ustedes. Entonces, ustedes tienen que ser más conscientes, jóvenes, en sus aprendizajes, porque están perdiendo un momento de su valioso tiempo. Si yo voy a sentarme al lado de la máquina solamente para decir, bueno, que sepa que estoy acá y ahí se presente, y no voy a aprender y no voy a participar, ya eso corre de su responsabilidad de ustedes, porque ya nosotros, como profesores, estamos haciendo todo lo posible. Y sus padres están pagando la mensualidad, pagando estas clases, y si ustedes no van a aprovechar, ya es responsabilidad de ustedes. Ya no son tan niñitos, ya saben lo que están haciendo. Muy bien, continuamos entonces. Seguimos. Entonces ya tengo las calificaciones que ustedes han dado. Pregunta. Seguimos. Determina el recorrido. Rapidísimo. Ya tengo 4 respuestas en el chat. 10 metros. No te voy a validar eso. Al chat hemos dicho. ¿Ya? A ver, 2 más 3, 5 más 5, 10. De frente, ¿no? 10. Muy bien, tengo 16. Ahorita voy a tomar punto de Anthony, Daira, Antonio, Diego Tumpay, Cris. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Antonio, ahora sí, Marjorie, muy bien. Diego Tumpay. Joanita, Joana, ¿no veo tu nota? Así, Joana, muy bien. Ya está. Seguimos al otro. Determina el módulo del desplazamiento. Módulo del desplazamiento. Ha empezado en A, ha ido a B, C y D. ¿Cuánto es el módulo de desplazamiento? ¿Quién me dice? Rápido, a ver, chat. 2M. 12. 14. Me dice 12, Cris me dice 2, Daira me dice 14, Antonio me dice 14, Ángela me dice 2, o Ángela me dice 7. ¿Qué pasó? Módulo de Yo dije 14, Miss. desplazamiento. Ya, si es el desplazamiento. ¿Por qué te desesperas tanto? ¿Por qué no entienden bien la pregunta? Hay veces nos equivocamos en los exámenes de admisión también por la desesperación. Ya me va a ganar el tiempo, no voy a alcanzar el tiempo. Y no nos concentramos bien en la pregunta. ¿Qué me dijo acá? Desplazamiento. No me ha dicho recorrido. Me ha dicho desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? ¿Cuánto mide? De punto a punto. Del inicio al punto final. 2. ¿Y cuál era la respuesta? 2M. 2 metros. ¿Y por qué me han 2 sacado metros. 14? ¿Por qué me han sacado? No, mire, que pensaba que era... Tú tienes que leer la pregunta, pues. Nos estamos desesperando, pues. Es que, mire, no leí la pregunta, perdón. ¿Ven? Exacto. Ese es nuestro error. Nos equivocamos y nos vamos a veces a dar estos errores en cositas simples. Muy bien. 3. Si una partícula realiza un movimiento rectilíneo uniforme, como se indica en la figura, calcular la distancia. Me pide la distancia. Al chat. Rápido. Velocidad por tiempo. Hazlo al chat, no te pido la fórmula. Cris, no te estoy pidiendo la fórmula, te estoy diciendo la respuesta al chat. ¿Ya? A ver, ¿cuántas respuestas tengo ahí? Por favor, el chat es solamente para las respuestas que estoy pidiendo, no para sus conversaciones de ustedes, por favor. Bueno, muy bien. A ver, acá tengo 360, 360, 360. Casi la mayoría me sacó 360, 360. Daira, Diego, Johan, Cris. Vamos a trabajar. ¡Wow! Vamos. Como les vuelvo a decir, niños, o jóvenes ya, no niños. Tenemos que concentrarnos bien en la pregunta. ¿Ya? En este movimiento uniforme MRU, trabajamos con esto, esta fórmula. Distancia, velocidad y tiempo. ¿No es cierto? Me está pidiendo la distancia. Por lo tanto, tapo distancia
Y digo, distancia, ¿qué va a ser igual? A velocidad por tiempo. Ya está. Esta es la fórmula con la que voy a trabajar. Ahora, otra observación. ¿Qué hemos dicho? A ver. ¿Qué hemos dicho? ¿La velocidad en qué se debe expresar? ¿En qué se debe expresar? Metros por segundo. Metro por segundo. La distancia debe expresarse en metros y el tiempo debe expresarse en segundos. Segundos. Si la velocidad está en metros por segundo, la distancia debe estar en metros y el tiempo debe estar en segundos. Debe mantenerse esta igualdad de expresión de unidades. Ahora nos vamos a nuestra pregunta. Datos. Velocidad. ¿A qué es igual la velocidad según mis datos? ¿Cuánto vale? 72. ¿72 qué? Kilómetros por hora. El tiempo ¿en qué se está expresando? ¿En qué te está dando el tiempo? En segundos. Y te estás pidiendo que halles la distancia. Miss, Pregunto, si la velocidad está en kilómetro por hora, ¿el tiempo puede ¿Cuánto estar en tiempo? segundos? Tiene que ser igual. Si está en hora, el tiempo tiene que estar en hora. Si está en kilómetro, la distancia tiene que estar en kilómetro. ¿Pero en qué te está dando la respuesta acá? En metros. Entonces, esta velocidad tienes que pasarlo a metros por segundo. Y pasando a metros por segundo hemos dicho 72 para pasar a kilómetro por hora, a metro por segundo. si se acaba, volvemos a entrar.